De pronto, a media consulta, tocan a la puerta. Salgo y veo que es una mujer de 40 años aproximadamente, con lágrimas en los ojos, y me pregunta si podía valorar a un niño de 14 años por COVID-19. Perdón, es que yo soy internista, solo atiendo a adultos, personas por arriba de 15 años. Doctor, justo ayer mi hijo cumplió los 15. Bueno, si me dice su habitación en cuanto culmine la consulta, acudo a valorarlo. Sonia, la madre de Alberto, no me había dicho la gravedad del caso de su hijo. Continué la consulta hasta que finalicé las citas programadas. Eran las 3:30 de la tarde cuando me disponía a ir a valorarlo. Mientras bajaba en el elevador pensé en ir por algo de comer. Sin embargo, en ese momento se abrió la puerta del ascensor y entró la misma mujer. Doctor, justo iba a verlo porque mi hijo está peor. Juntos nos dirigimos a su habitación. Al pasar por la central de enfermería me informan que Alberto tenía saturación del 80%, frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, fiebre de 39 grados y 28 respiraciones por minuto. Al entrar a la habitación veo al pediatra a su lado y me dice: doctor, hay que intubarlo. Sonia, la madre, se soltó a llorar desconsolada y solo repetía: mi otro hijo no. Mi otro hijo no, por favor. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna, y hoy te contaré uno de los muchos casos que he vivido y algunos atendido de COVID-19 en niños y adolescentes, en medio de esta tercera ola. ¿Qué es lo que debes saber como padre? ¿De verdad se enferman de forma grave? ¿Es buen momento para reincorporarlos a las actividades escolares? Hoy, a través de esta historia que viví de cerca hace un par de días, te lo contaré. Bienvenidos. Rocío es madre soltera, tiene 2 hijos, Alberto de 14 años y Santiago de 10. Los 3 viven con los padres de Rocío desde el inicio de la pandemia, ya que en marzo del 2020 fue despedida de la empresa donde laboraba desde hacía ya 5 años, debido a los estragos económicos de la pandemia. Fue entonces cuando decidió darle mayor impulso a su negocio de ventas por internet que ya había iniciado desde 6 meses antes. Doctor, ya baja ahora el anestesiólogo para intubar al paciente. Gracias. Doctor, ¿de verdad tienen que intubar a Beto? Señora, su hijo no mejora pese a otros dispositivos utilizados para suministrarle oxígeno. ¿Pero por qué, doctor? ¿Por qué? Si él estaba sano. Señora, los niños también se enferman de COVID pese a no tener ninguna enfermedad. Y aquí hago una pausa para dejar algo en claro. Los niños y adolescentes como Alberto también se pueden enfermar e incluso de forma grave por COVID-19. Entre los síntomas más frecuentes están la fiebre por arriba de 38 grados, dolor de cabeza, tos, malestar general, cansancio o escurrimiento nasal, aunque también puede haber otras manifestaciones al inicio o durante el cuadro de COVID-19, como síntomas gastrointestinales tales como la diarrea, náusea o vómito, o manifestaciones dermatológicas como exantemas. Como cualquier otra persona, si tu hijo o algún otro niño o adolescente presenta alguno de estos síntomas, se debe sospechar en COVID-19 y corroborar el diagnóstico con una PCR o al menos una prueba de antígenos. Rocío había estado 1 año y medio dedicándose a la venta de productos de belleza y ropa por internet. Le había ido bastante bien económicamente, incluso mejor que en su antiguo empleo. Sus padres eran jubilados, así que no tenía que preocuparse económicamente por ellos. Su única responsabilidad era con sus 2 hijos. Durante todo el 2020 siguieron todas las medidas pertinentes para evitar el contagio por SARS-CoV-2. Sus hijos recibían clases en línea, sus papás tenían seguimiento médico también por internet. Nadie en la casa salía más que ella, y eso cuando tenía que ir por comida, realizar trámites o resolver cuestiones laborales. Rocío, ya pudimos intubar a Alberto y todo sucedió sin problemas. En un momento va a entrar ya a terapia intensiva. Dígame que se va a salvar, por favor, doctor. No lo sabemos, Rocío. Su estado es grave. Pero ahora que está más estable, me gustaría ahondar más acerca de sus antecedentes. ¿Cuándo fue que Alberto comenzó con los síntomas? Ay, doctor, pues más o menos como hace 8 o 10 días, pero no pensé que fuera COVID. De hecho, pensábamos que ya se había contagiado previamente. En abril 2021, Rocío y su familia decidieron festejar el cumpleaños de don Hilario, el papá de Rocío, por lo que salieron a comer un domingo por la tarde. ¿Qué podía salir mal? Ambos padres de Rocío ya estaban vacunados y la segunda ola había llegado a su fin. Solo acudieron un par de horas a un restaurante al aire libre a una comida después de 1 año sin haber salido de casa. Una semana después de esa comida, don Hilario y doña Isadora comenzaron con escurrimiento nasal y tos. 3 días
después, se realizaron una PCR, la cual se reportó como positiva para COVID-19 pese a estar vacunados. Pero eso no era todo. Ese mismo día de la PCR, Rocío comenzó con fiebre. Ella estaba desconcertada. ¿Cómo se pudieron contagiar si sus padres estaban vacunados? ¿Qué acaso las vacunas no funcionaron? ¿Acaso no se las habían aplicado de manera adecuada? No quiero pasar por alto que debemos recordar que las vacunas claro que funcionan y que sirven para evitar hospitalización y muerte. Disminuyen de manera significativa la posibilidad de que esto ocurra. Si bien en las últimas semanas se han escuchado más casos de personas que están vacunadas y que se infectan, que se enferman o que incluso fallecen, es importante que reflexionemos que esto es el mínimo de los casos. Por ejemplo, actualmente del 100% de personas que están hospitalizadas por COVID-19 en Estados Unidos, menos del 2% están vacunados. Mientras más personas vacunadas haya, más se escuchará sobre personas infectadas que ya habían sido inmunizadas. Esto es algo muy parecido al hecho de que ahora haya más personas con cáncer, cuando en realidad es que tal vez sea la misma cantidad de personas que antes, solo que ahora se diagnostican más. Las vacunas funcionan. Las vacunas salvan vidas, pero no borran todos nuestros antecedentes ni nos hacen inmortales. Ya habían pasado 72 horas de haber intubado a Alberto. Rocío y sus padres estaban al pendiente de la salud de su hijo y nieto. La saturación no mejoraba. Se mantenía apenas en 92% pese a tener los parámetros elevados en el ventilador. Alberto iba empeorando. ¿Pero qué es lo que sucedía? Se supone que Alberto también se había infectado en abril junto con sus abuelos. ¿Por qué ahora tenía este cuadro? ¿O es que realmente nunca se había infectado? ¿O más bien fue que se reinfectó? Tanto Alberto como Santiago, su hermano menor, habían estado en contacto con sus abuelos y su mamá en abril, cuando estos tres se enfermaron. Sin embargo, ellos dos en ningún momento desarrollaron síntomas a la par de sus abuelos o madre. El médico que en un inicio atendió a Rocío y a sus padres les dijo que tal vez los niños fueron asintomáticos. Al ser Rocío la única pendiente de la salud de don Hilario y doña Isadora, no le realizó ninguna prueba a sus dos hijos, ya que nunca presentaron ningún síntoma como se los mencioné. Su atención estaba centrada completamente en sus padres. Por suerte, los tres cursaron su enfermedad como un cuadro leve de COVID-19. Nunca desaturaron e incluso sus padres no tuvieron fiebre. Y aquí queda de manifiesto que las vacunas salvan vidas. Si bien sus padres ya estaban vacunados con las 2 dosis y en el tiempo pertinente, aún así se infectaron, pero gracias a las vacunas evitaron que todo esto se complicara. Semanas más tarde, en junio, Santiago, el hijo menor, comenzó con fiebre y diarrea, además de muchísimo dolor en el abdomen. Lo llevaron al pediatra y les dijo que esta vez tal vez se trataba de un cuadro gastrointestinal. Sin embargo, también le realizaron una prueba de antígeno, la cual se reportó a los 20 minutos como negativa. Los días pasaron y Santiago estaba más mal. Tenía los ojos rojos, persistía con el dolor abdominal, náusea, vómito, fiebres, hasta que un día se desmayó por tener la presión arterial sumamente baja. Rocío y sus padres decidieron llevar a Santiago a otro pediatra, el doctor Armando. El doctor Armando, además de ser pediatra, era infectólogo e inmunólogo, y haciendo un interrogatorio mucho más específico, juntando todos los síntomas y al saber que probablemente Santiago se pudo haber infectado en abril, sospechó del síndrome inflamatorio multisistémico por COVID-19. El síndrome inflamatorio multisistémico, o también conocido como PIMS, es una reacción inflamatoria generalizada que se desarrolla tras haber tenido una infección por SARS-CoV-2. La mayoría de los casos se produce en niños mayores de 5 años, aproximadamente 4 a 6 semanas después de haber presentado la enfermedad por COVID-19 o incluso en aquellos asintomáticos, justo como el caso de Santiago, el hermano menor de Alberto, el cual probablemente se infectó en abril con sus abuelos y madre, pero que en junio presentó este síndrome. ¿Y cómo es que se produce el PIMS? Aunque se ha podido demostrar su relación temporal con la enfermedad COVID-19, no se conoce exactamente cómo es que se produce. Parece que se debe a una alteración en la respuesta del sistema inmunitario, es decir, nuestras defensas, después de una infección por SARS-CoV-2, que da lugar a una inflamación exagerada de todo el cuerpo. Santiago, o Tiago, como le dice Rocío, tuvo que ser hospitalizado un par de días para controlar este síndrome, el cual, como ya les dije, se caracteriza por fiebres elevadas y prolongadas, junto con síntomas digestivos, dolor abdominal intenso, vómito o diarrea. Generalmente los niños se encuentran mal y están irritables o decaídos. La clínica respiratoria, como tos, mocos o dificultad para respirar,
es poco frecuente. Algunos niños también presentan manifestaciones en la piel o mucosas, como pueden ser ojos rojos, inflamación de la lengua y los labios, manchas en la piel o hinchazón en las manos y los pies. La importancia de esta enfermedad radica en que se pueden producir complicaciones en cualquier nivel, sobre todo a nivel cardíaco, como inflamación en el corazón o dilatación de las arterias coronarias, que son las arterias que riegan el corazón. Santiago estuvo hospitalizado por una semana en el mismo piso que ahora se encontraba Alberto, su hermano mayor. Rocío estaba desconsolada. Apenas 2 meses antes su otro hijo también había estado muy grave a unas cuantas camas de donde ahora Alberto luchaba entre la vida y la muerte. Usted no sabe, doctor Arroyo, el doctor Armando ha sido una luz para nosotros. Si no hubiera sido por él, probablemente Santiago no se hubiera curado o incluso se hubiera complicado. La verdad es que yo tengo poco tiempo de conocerlo, pero sé que es muy bueno. Así es, y es muy honesto, tal como ahora lo demostró. Él nos dijo claramente que si Alberto no mejoraba, necesitaba de un internista o incluso un intensivista. Por eso lo buscamos. Y dígame, ¿cómo está ahora Santiago? Afortunadamente ya mejor, doctor. Esa noche, Rocío me contó que tras el diagnóstico de PIMS, Santiago estuvo 7 días hospitalizado para recibir el tratamiento correspondiente y descartar afecciones en otros órganos como el corazón. Afortunadamente, Tiago no tuvo secuelas y ahora se encontraba sano en casa. Durante esas semanas de junio, tras la preocupación de Rocío, Alberto también fue sometido a pruebas de anticuerpos en donde se corroboró que él también se había infectado de COVID-19. Lo más probable es que esa infección se haya llevado en abril. Y aquí ustedes se estarán preguntando, pero entonces ¿por qué Santiago salió negativo a la prueba de antígeno y por qué Alberto salió positivo a la prueba de anticuerpos? Es importante saber identificar cada una de las pruebas. La PCR es el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad aguda por COVID-19. Sin embargo, esta puede seguir saliendo positiva hasta 3 meses después y eso no significa que la infección siga activa. La prueba de antígenos también nos permite hacer el diagnóstico o corroborarlo durante el cuadro agudo. Sin embargo, semanas después esta prueba se puede volver negativa y eso no descarta ni confirma que la persona tenga o haya tenido COVID-19. Y finalmente, la prueba de anticuerpos nos habla de que en algún momento se estuvo expuesto a este virus si es que se reporta como positiva. Las semanas pasaron y durante el mes de julio, Alberto le pidió a su madre el apoyo para tomar un curso de preparación antes de entrar a la preparatoria. Alberto ya había culminado su 3er año de secundaria y aunque este último año lo había cursado en línea, eso no le impidió ser el primer lugar de su generación, tal como lo había sido en primer y segundo año de la secundaria. Alberto siempre había sido un excelente estudiante, muy preocupado por sus estudios. Por eso, desde que acabó el 3er año de secundaria, le pidió a su madre que lo inscribiera en un curso propedéutico antes de entrar a la preparatoria. Doctor, le juro que al inicio yo no quería dejar ir a ese curso a mi hijo. Tenía miedo porque ya escuchaba que teníamos que seguir cuidándonos. ¿Y entonces qué fue lo que sucedió, Rocío? Pues verá, yo en la primera semana de julio me vacuné, justo 3 meses después de haberme infectado de COVID-19. Fue precisamente el doctor Armando quien me lo indicó. Alberto me había ayudado mucho con sus abuelos en abril y luego en junio con su hermano. Incluso él hacía algunas ventas pendientes por internet y aún así no bajó sus calificaciones. Mi hijo había encontrado en internet un curso para prepararse y resolver situaciones académicas que durante la secundaria no había resuelto, ya que no las había comprendido muy bien debido a que todo era en línea. Tras semanas de insistencia, me convenció de dejarlo tomar el curso presencial. Yo tontamente pensé que si ya se había infectado de COVID en abril, era nula la posibilidad de una reinfección. A los pocos días de iniciar su curso me di cuenta que en el sitio donde acudía Alberto no se cumplían con las medidas de seguridad, como el uso de cubrebocas estricto, ni había una buena ventilación. Por lo que inmediatamente, doctor, le juro que lo di de baja. Mientras Rocío me contaba aquella noche el cómo se había reinfectado su hijo, una enfermera me llamó gritando: doctor, por favor, el paciente de la cama 23 está desaturando, ya está en 60%. Era Alberto. Corrí rápidamente mientras uno de los médicos internos me apoyaba. Le pedí a la jefa de enfermeras que aspirara el tubo endotraqueal. Sin embargo, eran muchas las secreciones que Alberto tenía. Los signos vitales iban disminuyendo. La saturación de oxígeno marcaba 40%, la presión arterial 90/50 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 60 latidos por minuto. Rápidamente pedí todo para reintubar al paciente. Le dije a las enfermeras que buscaran al anestesiólogo, pero no podía tardar
esforzarme más. Al momento en el que trato de meter la guía para cambiar el tubo, esta guía no pasaba. El tubo por donde respiraba Alberto estaba tapado. Tuvimos que retirar el tubo, el cual estaba lleno de secreciones verdes, pero también con rasgos de sangre y coágulos. Alberto estaba saturando al 30%. En ese momento llegó el doctor Armando y el doctor Ruiz, el anestesiólogo, el cual reintubó al primer intento a Alberto. Poco a poco la saturación fue subiendo, 50, 70, 80, 90%. Alberto se nos estaba yendo, pero logramos regresarlo gracias a todo el equipo médico. Rocío estaba llena de miedo, intriga y zozobra, viendo todo el movimiento desde afuera, desde la sala de espera. Al verme, salió corriendo a preguntarme cómo estaba Alberto. Sigue grave. Hasta que no lo extubemos, no podemos decir que él está bien. Ay, doctor, me siento tan culpable. Si tan solo no lo hubiera dejado ir a la escuela y a tomar ese curso. Tranquila, Rocío, no es su culpa. ¿Pero por qué, doctor? ¿Por qué se reinfectó? Es importante que sepan que las reinfecciones existen, y más ahora que hay una nueva variante distinta a la que teníamos en la primera o segunda ola. Recordar que los niños y adolescentes también se enferman y de forma grave, tal como el caso de Tiago y Beto. Rocío me contó que a los pocos días de haber ido a sus clases propedéuticas, Alberto comenzó con tos y escurrimiento nasal. Tal vez fue por el helado que comí ayer, pensó él. Pero horas más tarde, en la madrugada, se agregaron los escalofríos y la fiebre de 39 grados. Así estuvo 2 días más, pero la fiebre seguía y la tos ya tenía secreciones. Al quinto día, el 5 de agosto, sin pensarlo más, Rocío llamó al doctor Armando, quien había sido el pediatra de Santiago. El doctor le dijo que lo llevara a la consulta en ese momento y le solicitó una PCR y una tomografía, las cuales evidenciaron que Alberto tenía neumonía y la PCR estaba positiva. Alberto estaba nuevamente infectado. Ese quinto día, Alberto no estaba desaturando, pero el doctor Armando le pidió que todos los días revisaran la saturación y el resto de los signos vitales. Al séptimo día, el 7 de agosto, Alberto despertó con la saturación en el 90%, por lo que pese a las insistencias de su madre de no hacerlo, el doctor Armando indicó iniciar el oxígeno. Rocío ya se esperaba lo peor. Lo puso boca abajo y checaba sus signos vitales cada 2 horas. Sin embargo, la saturación no mejoraba del todo. Al noveno día, el 9 de agosto, era el cumpleaños de Alberto. No pudieron festejar, porque ese día ya tenía el oxígeno a 5 litros y apenas alcanzaba 92% de saturación. El doctor Armando no esperó más y lo envió al hospital el mismo día que Alberto cumplía 15 años. Señora, si su hijo no mejora, habrá que intubarlo. Y como ya tiene 15 años, lo ideal es que también esté al pendiente un internista o incluso un intensivista. Así fue como al día 10, el día más crítico de Alberto, su madre subió a mi consultorio a buscarme. Y ese mismo día se intubó. Afortunadamente, el doctor Armando había iniciado el oxígeno de manera temprana y se decidió junto con el pediatra, el intensivista, el internista e incluso el anestesiólogo que se intubara para evitar mayor inflamación y daño pulmonar. Con lo cual, tras 5 días de estar intubado, el 15 de agosto se pudo extubar a Alberto. Ningún otro órgano como los riñones, el corazón, el cerebro o el hígado se habían dañado, solamente había afección pulmonar. Las secreciones habían disminuido. Los medicamentos que se iniciaron ayudaron en mucho a que el proceso inflamatorio no dañara más a los pulmones. Hoy Alberto sigue dependiente de oxígeno y se mantiene hospitalizado. Su estado de salud es delicado, pero afortunadamente y gracias al trabajo en equipo, ya ha salido de la gravedad. Y si bien hay muchos factores que detonaron esta reinfección en Alberto, es importante recapitular varios puntos. Número 1. Haber tenido COVID no exenta de las reinfecciones. Punto número 2. Haber tenido COVID no exenta de seguir con las medidas de higiene, el cubrebocas, lugares ventilados y poco concurridos. Y número 3. Ser niño o adolescente no exenta de tener COVID grave. Muy probablemente se hubiera podido evitar la infección de Alberto si él no hubiera acudido a la escuela. Estamos en medio de la tercera ola, con una variante distinta, en donde no hay vacunas para los niños y adolescentes. No es un buen momento para exponerse. Hasta el momento se han reportado más de 45,000 casos positivos de COVID en niños aquí en México. Los hospitales se están volviendo a llenar. Claro que se debe regresar a las escuelas, pero la pregunta aquí ¿es un buen momento para hacerlo? La respuesta es no.
Pero no solamente esto sucede en México, sino también en otros países, tal como en Estados Unidos, donde se están enfrentando a la misma situación. Como ya se los dije, esta tercera ola viene por los jóvenes y los no vacunados. Debemos seguir con las medidas pertinentes, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, la ventilación y la vacunación. Así que no te expongas, cuídate y cuida a los demás. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por la historia del día de hoy. Como se dieron cuenta, este caso me acaba de suceder hace un par de días. Déjenme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado sobre las situaciones de COVID-19 en niños, sobre el síndrome de PIMS o sobre todas las secuelas que pueden quedar tras haber tenido una infección. Compartan este video en todas sus redes sociales para invitar a la reflexión de que estamos viviendo y atravesando por la tercera ola, que no es buen momento para exponernos. Si bien, insisto, la educación es fundamental, es mucho más fundamental la salud y la vida. Denle like a este video y suscríbanse y activen las notificaciones, que ya somos casi 850,000. Síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de Ucronia y sobre todo a mí síganme en Instagram, en mis dos cuentas, en donde hoy a las 8:30 de la noche, al término de este video, estaré con otro pediatra hablando sobre COVID-19 en niños. Así que ya saben, nos vemos hoy en punto de las 8:30 de la noche por mi Instagram. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares y vacúnense. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Pues yo espero de verdad que ya demos de alta a Alberto porque ya va saliendo, pero estuvo grave. Por eso no los manden ni a la escuela ni a ningún lado donde estén muy concurridos. Porque el problema no solamente es que estén en la escuela con el lugar ventilado o el cubrebocas. Muchas personas que tienen que agarrar el metro, el transporte público, exponerse durante los trayectos. Entonces, si no estás vacunado, si no hay medidas suficientes ni pertinentes, no se expongan.